Listo, ahora sí ya estamos grabando. Entonces, como les decía, hasta el momento hemos seguido una secuencia lógica en el cual nosotros hemos visto DOFA, CAME, Cinco Fuerzas y Canvas. Cada una de ellas nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la empresa, en el sentido de que hemos podido mirar a nivel interno cuáles son las habilidades, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene. Hemos podido mirar la competencia, cómo le va a Topita con la competencia. Hemos podido organizar la empresa en un cuadro que nos permite visualizar habilidades, destrezas, potencialidades que tiene la empresa. Y con base en todo eso, a través del CAME, hemos optado por tomar unas decisiones frente a cómo crecer como organización. Pero resulta que hay otra herramienta que se denomina análisis PET, político, económico, social y tecnológico, o tecnológico y social, que lo que hace es mirar el sector, es mirar ya no solo la empresa y aspectos como tal que afectan a la empresa frente a la competencia, sino que también nos ayudan a mirar todo el sector o todo el entorno en el cual la empresa se encuentra. Entonces les voy a mostrar una presentación y hablamos frente a Topita del el análisis PET. De una vez les digo, chicos, el análisis PET sí va a requerir de ustedes un poquito más de búsqueda, porque el análisis PET implica que usted mire o busque información de la sociedad en la cual se encuentra Topita inmersa. Eso por una parte. Por lo otro, es que les voy a pedir el favor de que cuando ustedes ya empiecen a hacer esa búsqueda, tengan en cuenta cómo se referencia un documento. Entonces, antes de hablarles del análisis PET, hablemos de eso que es fundamental. ¿Ustedes ya les explicaron cómo se referencian los documentos? ¿Cómo se hace una referencia bien hecha? ¿O todavía nadie les ha contado eso? Los escucho. Pues justo hoy nos dieron el taller de la norma ZAPA en cuanto a eso, cuanto a citas y referencias bibliográficas. Ah, listo, genial. Entonces ya saben que si son más de 40, entonces se referencia de una forma, si son menos de 40 palabras, se referencia de otra manera, cómo se insere, que se tiene que colocar el nombre, mejor dicho, el apellido, la fecha y el número de la página, todo lo de la referencia, listo. Entonces en ese sentido ya no me preocupo. Entonces hablemos del análisis PET, chicos. Como pueden observar en la presentación, el análisis PET se llama así porque el análisis PET busca que uno recolecte información de cuatro entornos que son fundamentales. El entorno político, el entorno económico, el entorno social y el entorno tecnológico. Este análisis PET, como les digo, o como les hemos estado hablando todo este tiempo, es un análisis que se hace para poder hacer planeación estratégica. Es decir, toda la información que ya hemos organizado, con esta nueva información que nos ayuda a obtener el PET, nos brinda la posibilidad de tener un conocimiento más amplio del negocio, y no solo del negocio, sino del lugar, la sociedad en la cual se encuentra inmersa el negocio. Y con base en ese conocimiento, yo puedo ya tomar decisiones que me ayudan o me facilitan el crecimiento o no de la organización. Como les decía ahora, el análisis PET lo que busca es comprender cómo está el entorno político, el entorno económico, el entorno social y tecnológico de la sociedad, por decirlo de alguna manera, en la cual, o del país, o del departamento en el cual se encuentra ubicada la empresa. ¿Qué es el factor político? Es decir, ¿qué es o qué implica la P del PET? Uno, en el factor político, uno lo que trata de hacer es recolectar información que me permita a mí evaluar el impacto de todo cambio político o legislativo que pueda afectar la empresa. Entonces, dentro de ese punto, uno tiene que tener en cuenta varios aspectos. Uno, el sistema de gobierno. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. En Colombia,
¿cuál es nuestro sistema de gobierno? Los escucho. ¿Quién me dice? Es un sistema democrático, ¿no? Listo, no lo dude tanto. Sí, Participativo, es un sistema democrático participativo que se social caracteriza de por qué. derecho, Ajá. ¿Dónde qué pasa social con los de derecho. ciudadanos? No nos escuchan. ¿Dónde qué pasa con los ciudadanos, chicos? Si estamos Todos en un tienen sistema. las mismas igualdades, ¿no? Ajá. Tenemos las mismas igualdades de condiciones. Tenemos las mismas posibilidades de participar en el gobierno, solo que nosotros elegimos Ajá, a alguien que nos represente, ¿cierto? sí. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos del PET o de la parte política, estamos hablando de que uno debe de identificar esos aspectos. Entonces, bueno, vivimos o la sociedad en la cual está inmersa Topita es una sociedad democrática. Listo. Otra cosa, políticas fiscales. Cuando hablamos de políticas fiscales, estamos hablando de los impuestos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué cambios fiscales han habido este año en el país? ¿Alguien se ha interesado por saber? ¿Alguien ha mirado? Los escucho. Así sea un hito que me diga En algo. estos momentos hay beneficios en temas de seguridad social, ¿no? Ajá, El gobierno creó un incentivo a la nómina y ahora sí, últimamente otro a la prima. Eh, ajá. y, ¿Y qué más? Pero me Y acuerdo de otros. siguiendo esa línea de ideas, por ejemplo, ya que hablas de incentivos, también, por ejemplo, estos incentivos no aplican única y exclusivamente para empresas, sino que también, por ejemplo, el personal contratista también recibe incentivos. Ejemplo, todos ustedes saben que o bueno, espero que sepan, que un contratista cuando paga la seguridad social, la paga sobre el 40% del valor total del contrato. Eso da un valor altísimo. Ahora, con las exenciones que se hicieron debido al COVID, uno en salud o el contratista en salud, si mal no estoy, si mi memoria no me falla, solo debe cubrir el 3%, creo que es, de lo que Es para la normalmente. pensión, instructor. Exacto. Eso es El para la gobierno, pensión. el gobierno está, o sea, dio vía libre para que las personas que quisieran acogerse al beneficio, pues contratistas, ¿no? Ajá. Pudieran pagar en vez de pagar el 16%, que es lo que tienen que pagar por norma, Normalmente se pues, paga. Ajá. ajá, solo pagan el 3%. Correcto. Entonces, cuando hablamos de políticas fiscales, estamos hablando de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer un análisis del factor político, estamos hablando de que uno debe de mirar o de tratar de recolectar información relacionada al sistema de gobierno, a las políticas fiscales, a las legislaciones vigentes, a los posibles cambios en futuras legislaciones, a las legislaciones internacionales, a los entes reguladores, a las políticas de comercio, al todo lo relacionado con el respeto a los derechos civiles y a todo lo que es trabajo digno y decente, entre otras. ¿Por qué? Porque con base en toda esa información, por ejemplo, uno tiene o puede identificar o saber si la empresa le conviene o no hacer algún tipo de modificación. Ejemplo, miren, esto ya depende de cómo la lectura que usted haga de esos factores. Pero uno de los aspectos, por ejemplo, en los cuales Topita está interesada es a ampliar su planta de personal, es decir, contratar más personas. Y uno entonces empieza a mirar todas las políticas fiscales, todas las modificaciones, todos los decretos que han salido a la luz de la emergencia de salud que hay en el país, frente, por ejemplo, a todas las medidas de prevención y bioseguridad, etcétera, etcétera. Y entonces eso le podría decir a uno, como dueño de Topita, si le conviene o no contratar más personas, o si espera a que pase la emergencia y ahí sí contrata más personas e invierte en otras cosas. Eso con respecto a los factores políticos. El factor económico. En el factor económico tenemos todas las empresas se ven afectadas por factores económicos del orden nacional, internacional o global. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos interesa mirar? El crecimiento del sector, por ejemplo. Entonces, Topita, como es una empresa agroindustrial dedicada a la producción de leche, uno debería de mirar, por ejemplo,
cómo se encuentran las empresas agroindustriales en el país, qué porcentaje o qué participación tienen ellas en el Producto Interno Bruto, en el PIB, qué exenciones o qué beneficios tributarios o económicos tiene el agro para poder facilitar esto, entre otros. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros tengamos conocimiento frente a qué tanto impacta la economía nacional en la empresa. Otro aspecto, por ejemplo, porque uno también encuentra esas estadísticas, es mirar qué tanto por ejemplo, del ingreso que recibe una familia se invierte en la adquisición de bienes de consumo y más específicamente si se puede en el consumo de productos derivados de la leche, entre otras. ¿Qué tan fácil es que, por ejemplo, un inversionista extranjero pueda invertir capital en Topita? Porque todo eso nos brinda a nosotros la posibilidad de saber cómo puedo moverme a nivel económico como empresa y qué beneficios puede Topita tener o puede obtener si hace alianzas con otras personas. Cuando hablamos del factor social, estamos hablando de que hay que mirar o que nos enfocamos en cuáles son las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y cómo afectan las actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de compra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es que es una de las características de los productos de Topita? ¿Que son qué? Artesanales. Artesanales. Económicos. Ahí van las dos, son artesanales y son ecológicos. Entonces es como, cuando hablamos del factor social, es empezar a buscar información relacionada sobre qué tanta importancia, por ejemplo, le dan las personas en la actualidad a productos que son ecológicos, o qué tan importante, o si existen movimientos que a nivel social que fortalezcan el hecho de que es importante o es mejor consumir productos artesanales que productos industrializados. Es mirar también, por ejemplo, cuáles son los niveles o las clases sociales en las cuales está dividido el país, cuál de estas clases invierte más en productos artesanales o en productos ecológicos, cuál es el porcentaje de inversión en ellos, cada cuánto las personas compran o adquieren bienes de consumo, qué tan bueno o qué tan deficiente es el acceso de las personas a la educación, porque mientras más educadas, por decirlo de alguna manera, sean las personas o la población, mayor conciencia frente a la ecología existe, entre otras. Cuando uno habla de mirar el factor social, es mirar, por ejemplo, cómo viven las personas, la estratificación, los ingresos, las costumbres, la demografía, la salud, la educación, el empleo a nivel de todo el país o del sector donde está la empresa, porque también hay que tener en cuenta que a menor ingreso por desempleo, entonces menor ingreso de la empresa por ventas. Algo así como lo que está pasando ahora, que la gente se está quedando sin trabajo debido al aislamiento y eso ha afectado a la economía. Pero bueno, claro está. No es sino que digan que hay un día sin IVA y todo el mundo sale a comprar con plata que no sé de dónde sale porque es que hay que aprovechar para comprar el televisor de 80 pulgadas. Y finalmente, el factor tecnológico. Y el factor tecnológico gira en torno a qué tanto impacta la modernización de equipos a la empresa. Es mirar cómo esta evolución en la tecnología modifica o acelera todo lo relacionado con la forma en la cual se producen los artículos o se entra en relación con los clientes de la empresa, entre otros. Cuando nosotros hablamos del factor tecnológico, estamos hablando entonces de mirar qué innovaciones tecnológicas existen que puedan beneficiar a la empresa, qué tanto se mueve, por ejemplo, en el país el Internet y el comercio virtual, qué tanto acceso tienen las personas a las redes sociales y por ende a conocer a la empresa, qué acciones está implementando el gobierno para mejorar la parte tecnológica en el país, para mejorar desde ese punto de vista entonces el aspecto social, entre otros. Qué tanta formación hay, qué tanto acceso y distribución de la tecnología encontramos a nivel internacional. Entonces,
¿Para qué hace un análisis PET? Uno, como empresa, ¿no? Uno, para poder comprender cuál es el mercado en el cual se encuentra la empresa. Es decir, comprender un poco o ampliar el conocimiento que tenemos frente a los clientes, frente a la manera en la cual accesan a nuestros productos o a la forma o la manera en la cual nosotros o los clientes pagan o cancelan el producto. También uno puede hacer un análisis PET para mirar cuál es la posición de mi marca en relación al mercado, es decir, en las empresas o en los productos lácteos, ¿cómo se encuentra posicionado mi marca? ¿Es conocida, es desconocida, es de las principales, es de las ultimitas, entre otras? Nos permite hacer o tomar opciones o decisiones estratégicas, porque de pronto me doy cuenta o descubro un nuevo cliente que yo había tenido ignorado, por decirlo de alguna manera. Me da la posibilidad de mirar si alguno de mis productos no es competitivo en el mercado y si se requiere entonces modificarlo o retirarlo. Me da la posibilidad, por ejemplo, de identificar si hay alguna empresa parecida a la mía que se encuentra en dificultades económicas y yo puedo adquirirla, puedo fusionarme con ella, puedo encontrar oportunidades de inversión o puedo hacer una alianza con una empresa joven que me dinamice la organización o la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de el PETS, estamos hablando de que hay que buscar información relacionada a estos cuatro aspectos, la política, lo social, lo tecnológico y lo económico, pero a la luz de Topita. Entonces, para ponerles un ejemplo, cuando nosotros hablemos inicialmente de la parte política, aunque de la parte política ya la mencionamos, pero entonces, de lo que ustedes observan o encuentran en la actualidad o han escuchado, ¿qué decisiones pueden afectar a Topita? Por ejemplo, desde lo político, los escucho. ¿Quién se imagina o quién cree algún aspecto de esos que nos pueda afectar como empresa? Háganle pues, los escucho. Profe, me repite la pregunta que no le entendí, qué pena. La pregunta, tranquila, mira, la pregunta es, de todo lo que está pasando en este momento en el país, desde el punto de vista político, ¿qué piensan ustedes que podría afectar a Topita? Si Topita fuera una empresa que existiera, pues, pero siguiendo la línea de ideas del caso, ¿qué de todo lo que se ha generado en el país afecta o debe de tener en cuenta Topita? Los escucho. ¿Quién se imagina? ¿Qué creen? Pues es que no sé cómo formularla bien, pero yo digo en el tema de los precios, porque ya en el Por tema de la ejemplo. cuarentena pasó Ajá. que se elevaron los precios de los productos de la canasta familiar, entonces a algunas personas se les hacía muy difícil, digamos, adquirir esos productos. Entonces, si Topita es Ajá. un producto muy bueno y tiene un Sí. precio pues siempre elevado con esta situación, le hubiera tocado subirlo mucho más, entonces sería más difícil la compra del producto. Entonces, listo. Eso que tú acabas de decir encuadra dentro del entorno económico, porque se está encontrando que el país, y esto ya es una visión global, el país está entrando en una etapa de recesión económica debido a que se han perdido muchos empleos. Esa recesión económica indudablemente afecta el valor de los productos en el mercado, haciendo que las personas cada vez tengan menos posibilidades de adquirir esos productos. Y el caso nos dice que de por sí los productos de Topita eran un poco más costosos que productos similares en el mercado. Entonces, esta recesión económica puede afectar a Topita porque sus ingresos se pueden ver mermados debido a la falta de ventas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro aspecto consideran ustedes que puede afectar a Topita? Entonces, hablemoslo en general, ya sea de lo político, de lo económico, de lo tecnológico, de lo social. ¿Qué otro aspecto? De todo lo que está sucediendo en la actualidad, porque el PET implica que usted tenga una lectura de la realidad actual, puede afectar a Topita. Uno, la recesión económica. Dime, Nini. Instructor, yo pienso que pues ahora con los temas de bioseguridad que hay que implementar en todas las empresas, Ajá. entonces ellos tienen que acogerse, pues revisar, digamos, qué tema de bioseguridad les impacta a ellos,
cómo tienen que manejarlo con sus trabajadores y en general, o sea, en todo lo que aplique para la política de bioseguridad. En el tema de seguridad social, pues ellos pueden hacer los beneficios que tiene el gobierno estipulados y eso les va a mermar costos en el tema de nómina y de prestaciones sociales para el caso de las primas. También, ¿qué? En el tema de las restricciones, pues de acuerdo a las restricciones que también tiene el gobierno para circulación y todo eso, pues eso también le genera a ellos impacto, porque pues ya, como decían los compañeros, pues obviamente el mercado va a estar más restringido, ¿no? Entonces les va a tocar hacerse más al tema tecnológico, o sea, acelerar el proceso que ellos venían, digamos, que tenían la página web, pero que no hacen ventas por internet. O sea, entonces que se pueda hacer el botón de pagos, por ejemplo, para habilitar el pago en línea y que la persona pueda pagar en línea para que ellos pues puedan tener, digamos, allí un tema comercial asegurado. Listo. Ahora que Nini nos habla sobre el pago en línea y el acceso a Internet, yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, cuál es la cobertura de red o la cobertura de Internet en el país? Es decir, ¿a cuántas personas o cuál es el porcentaje de cobertura que tenemos en el país? ¿Alguien? No. ¿No? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del análisis PET en la parte tecnológica, esa es una de las preguntas que uno se tiene que hacer y responderse con el PET. ¿Cuál es la cobertura de red o de Internet en el país? 2, ¿cuál es el acceso a medios de navegación, por decirlo de alguna manera, tienen las personas en el país? Es decir, ¿qué es lo que más utilizan? Teléfono inteligente, tablet, computador. Los medios de acceder a la red son ¿qué? Wi-Fi fijo, es decir, como los de las casas, o se privilegian planes de telefonía móvil con planes de datos. Entonces, todo eso me sirve a mí como empresa para saber a quién debo o dónde debo de dirigir mis campañas publicitarias para lograr de esa manera, 1, mayor cobertura y 2, un aumento o un mayor impacto en las ventas. Pero cuando nosotros hablamos del análisis PET, estamos hablando justamente de esto, de lo que estamos hablando, o de lo que sus compañeros han dicho, perdón, y es cómo esos diferentes aspectos que encontramos en la sociedad, en lo político, en lo económico y en lo tecnológico, empiezan a impactar nuestra organización. Entonces, Nini nos dijo, es que el gobierno ha sacado decretos que hablan sobre las normas de bioseguridad. ¿Para quién son? Para todo el mundo, empresa y sociedad. Listo, entonces yo como empresa, o bueno, Topita como empresa, ¿cómo se vería afectada? Otra, el gobierno ha sacado decretos. ¿Cuáles son los decretos? Que afectan el pago de primas, el pago de nóminas, que brindan auxilios para las nóminas, que brindan auxilios para las primas, que hacen una disminución en los porcentajes para el aporte a la seguridad social. Listo, genial. Esos decretos, ¿cómo afectan a la empresa desde el punto de vista económico? ¿Y cuáles son esos? Perdón. ¿Cuántas personas hay en Colombia? ¿Cuántas personas son económicamente activas? ¿Cuántas personas devengan un salario mínimo o cuántas personas devengan más del salario mínimo? ¿Por qué es importante mirar eso? Porque nuestros productos, como se dice, efectivamente son costosos. Y entonces una persona posiblemente de salario mínimo tiene otras prioridades frente a canasta familiar, frente a arriendos, servicios, educación, que hacen que muy posiblemente no opte por los productos que nosotros ofrecemos, sino que opte por productos más comerciales. Más que, como lo dice la lectura y lo dice el caso, Topita se encamina o se direcciona principalmente, 1, a comercios especializados, es decir, a comercios donde solo venden productos artesanales, ecológicos, o 2, a venta por internet. Entonces, si usted va a la 14, por ejemplo, si usted va a Olímpica o si usted va a un Super Inter, muy posiblemente usted no va a encontrar los productos de Topita allí, porque
primero no se están vendiendo en grandes superficies y ellos no se han ¿cómo es que especializado en productos que sean ecológicos o artesanales. Entonces, es poder mirar todos esos aspectos para que de esa manera usted logre tener un conocimiento más amplio, más global, frente al entorno político, social, económico y tecnológico que afecta a la organización. Y partiendo de esa mirada global, poder comprender un poco más cómo me afecta a mí como empresa y qué decisiones debo de tomar para privilegiar mis procesos y lograr mayores ventas. ¿Hay preguntas, hay dudas frente a eso? ¿O está claro hasta el momento? Los escucho. Pues yo la verdad sí todavía tengo dudas en cuanto a la parte política, sobre todo Cuéntame. a la manera de, a la hora de registrarlo, cómo se registraría, digámoslo así, el concepto o demás. Bueno, yo les voy a mostrar. A ver, yo les cuento. El caso de Topita, yo estoy haciendo una maestría y estamos viendo análisis político, ¿qué? Análisis, planeación estratégica. Y el caso de Topita es el mismo caso que nos pusieron a nosotros, solo que me pareció muy práctico para utilizarlo en emprendimiento, solo que yo le cambié al caso de Topita algunos datos para que no quedara como el caso de la maestría. Yo tuve que hacer un análisis PET del entorno, solo que como la maestría es en España, me tocó del país español. Entonces les voy a mostrar el análisis PET que yo hice frente a la empresa, que la empresa en la maestría se llama Blanquilla, no Topita, para que se den cuenta más o menos cómo queda un análisis PET. Espérenme, lo busco y se los muestro. Maestría. Listo. Ah, no, mentiras. Ustedes observan, espérenme un segundo. ¿Ustedes observan esto que les estoy mostrando? Sí, señor. Ah, bueno, se me había olvidado que lo tenía compartido. Bueno, entonces, una de las preguntas a las que les teníamos que dar respuesta a nosotros era realizar un análisis PET. Entonces, el análisis PET que yo realicé para la empresa es el siguiente. Comencé con por ejemplo, en el entorno económico, para que se vayan dando una idea. Entonces, yo empecé. España cuenta con una población de 46 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que España es un país que no está altamente poblado, no es densamente poblado, pero que sí hay una distribución bastante homogénea de la población dentro del país como tal. Su moneda es el euro y pertenece a la Comunidad Económica Europea desde 1986. ¿Por qué es importante esto, chicos? Perdón. Porque la Comunidad Económica Europea tiene establecido unos protocolos frente a todo lo que es la producción, elaboración y comercialización de productos lácteos para toda la Comunidad Europea. Entonces, digamos que Blanquilla, que es el caso, si no cumple con las condiciones o con los condicionamientos que la Comunidad Económica Europea plantea para la producción, distribución y la comercialización de productos lácteos, solo podría vender sus productos en España y no podría ofrecerlos a otros países de la Comunidad Económica Europea. El PIB de España para el 2019 creció en 2%, siendo de 1.244.757 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? O que nos dice a nosotros que España es una economía fuerte, estable y en crecimiento, ubicándolo en el puesto 13 de los 196 países que publican su PIB, teniendo una leve desaceleración con respecto a 2018 de 1.4%. ¿Ustedes conocen el concepto de PIB per cápita? ¿Saben qué es? No, señor, pues yo no.
Pero sí saben qué es el PIB, ¿cierto? Producto Interno Producto Bruto. Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos del PIB en general, el Producto Interno Bruto, estamos hablando, por decirlo de alguna manera, de todo la riqueza del país, de cuánta riqueza generó el país en general durante ese año en particular. Pero a nivel de macroeconomía, uno puede sacar otra medición, que es el PIB per cápita, que es el Producto Interno Bruto, pero por persona. El PIB per cápita hace referencia, por decirlo de alguna manera, a la distribución del dinero en la población. Es decir, cuánto de ese PIB realmente me llega a mí como a ciudadano de a pie. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando que el PIB per cápita en España en el 2019 fue de 26.420 euros, que mostró una tendencia al crecimiento comparado con el del 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el PIB del país disminuyó del 2018 al 2019, el ingreso de las familias aumentó de 2018 a 2019. ¿Por qué es importante esta cifra en este caso en particular? Porque eso me muestra o me indica a mí que las familias o las personas en España tienen un moderado a elevado poder económico para adquirir productos en el mercado. Y entonces coloco, porque esto uno lo tiene que sustentar con datos, se coloca la tabla donde se muestra la variación del PIB, ya sea la variación del PIB per cápita, perdón, en un periodo de tiempo, del 2013 creo, espérenme, yo miro la otra, no, desde el 2010 hasta el 2019, es decir, 9 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque ustedes van a encontrar, y yo no les estoy pidiendo toda esta información para lo que van a hacer, pero cuando uno hace esto, uno debe ubicar tanto tiempo, casi 10 años de datos, porque eso me permite a mí hacer comparaciones y mirar si realmente ha habido una tendencia a la alza, a la baja, o los datos se han mantenido estables. Estos datos evidencian que en el país el nivel de vida de los habitantes es bueno. ¿Cuáles son los datos? Pues indudablemente el PIB per cápita, puesto que presenta una tasa de ingresos anuales elevado, lo cual contrasta con el hecho que España se destaca por ser un país con una elevada tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que el país ha tenido buenos ingresos, o más bien la población tiene un buen nivel de ingreso, lo cual le posibilita a las personas tener un nivel de vida o una calidad de vida adecuada, la tasa de desempleo en España es muy alta, porque la tasa de desempleo para el 2020 para febrero del 2020 fue de 13.7%. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ya que estamos mirando este PET, ¿qué aspecto piensan ustedes que impactó la tasa de desempleo en España en febrero de este año? ¿Quién me dice? Lo del virus. Lo del virus, exactamente. Porque en España, o más bien en Europa, el continente europeo se vio afectado mucho antes que nosotros en Latinoamérica por el virus, y ellos iniciaron cuarentenas mucho antes que nosotros. Es más, si ustedes vieron noticias, la tasa de mortalidad en Europa fue muy alta, siendo España, después de Italia, uno de los países con mayor cantidad de fallecidos por COVID-19. Entonces, indudablemente, eso tiene que haber afectado, por decirlo de alguna manera, los índices de empleo y desempleo en el país, haciendo que se elevara esa tasa, observándose un crecimiento constante desde enero de 2018, como se puede observar en la tabla 2. Entonces uno mira la tabla y se da cuenta que no solo es debido al COVID, a la pandemia, el aumento en la tasa de desempleo, sino que España, a pesar de tener un PIB moderado, moderadamente bueno, ha venido en un proceso de desaceleramiento que ha ocasionado la pérdida de empleos para las personas en el país. Eso con respecto a la parte económica. Vamos a la parte política, por ejemplo, o miremos otro entorno.
para que se puedan dar cuenta. El entorno tecnológico. Entonces, el entorno tecnológico es entendido como el avance en el uso de la tecnología, el acceso a las redes informáticas, la cobertura de las mismas, la disponibilidad de las mismas y su fácil adquisición a la población, lo cual facilita a la empresa, uno, realizar procesos de divulgación de la misma, generar procesos de conocimiento de sus clientes, acceso a los productos, entre otros, logrando de esta manera consolidarse en el canal digital y aproximar la empresa y sus productos a los consumidores. Para conocer este entorno es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: acceso a redes de datos, adquisición de tecnología, uso de redes sociales y el concepto de nativo digital. Y entonces ahí empiezo a desarrollar la idea. Según los datos de la página Statis, el 81.9% de los hogares españoles poseen acceso a Internet. Miren que les falta muy poco realmente para que en España el acceso de los hogares a cobertura Wi-Fi o a cobertura con Internet sea casi del 100%, haciendo entonces, para el caso de Topita, pues pensando todo el tiempo en el caso, que tenga una mayor posibilidad, y bueno, no es Topita, es Blanquilla, allá en España, tenga mayor posibilidad de hacer una cobertura o una divulgación más amplia de sus productos. Porcentaje que ha ido en aumento desde el año 2005. Y entonces uno muestra la gráfica de cómo van las cosas en la tecnología. La anterior gráfica evidencia cómo el Internet ha permeado los hogares españoles, permitiéndoles a estos realizar gran cantidad de actividades en línea, desde la recreación hasta la adquisición de bienes y servicios, buscando impactar así de manera positiva en la calidad de vida de sus ocupantes. No en vano, España ocupa el 26º lugar en el índice de desarrollo humano. Otro dato importante a tener en cuenta es el número de hogares en España con conectividad a banda ancha, el cual es para el 2019 del 86%, mostrando un incremento progresivo del mismo desde el 2005, permitiendo que mayor número de personas tengan acceso a la información, así como a las redes, logrando de esta manera una mayor cobertura digital. Y ¡pam! Coloco la gráfica donde se muestra cómo ha ido creciendo la cobertura digital en el país. Eso es con respecto a la parte tecnológica. Miremos la parte política. Para poder realizar una contextualización de la situación política de España, es indicado realizar una descripción de la manera en la cual se encuentra organizado el gobierno y el país. Por lo que se encuentra que España es un Estado social y democrático de derecho. A diferencia de Colombia, que Colombia no es un Estado social, sino que es un país democrático. En el cual su forma política es la monarquía parlamentaria. Entonces, miren, por ejemplo, en España, para el caso de Blanquilla, hay un rey, hay un parlamento, y el presidente o el presidente del parlamento es quien gobierna, pero de todas maneras le rinde cuentas a la monarquía española, donde el rey es el jefe de Estado, con una separación de poderes, legislativo, ejecutivos y judiciales. La norma suprema de ordenamiento jurídico es la Constitución de 1978 y el orden territorial en España se caracteriza por la descentralización del Estado, cosa muy diferente a Colombia, por ejemplo, que en Colombia nosotros somos un Estado democrático, pero somos centralistas, porque las decisiones se toman a nivel del gobierno central. Con el derecho reconocido en su Constitución de existir comunidades autónomas. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? Hay 17. Navarra, País Vasco, Murcia, La Rioja, Islas Canarias, Islas Baleares, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Andalucía y Asturias. Y todas ellas tienen libertad legislativa y ejecutiva, tienen la capacidad de legislar o de generar sus propias leyes separadas, por ejemplo, del gobierno central. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, valga la redundancia, que en España el País Vasco está que se separa y se vuelve un país autónomo diferente a España. Cuando miramos ya la provincia autónoma de Galicia, que es donde se supone está Blanquilla, que es en el caso mío,
Frente a los aspectos políticos y agrarios, a la luz de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, se encuentra en la Comunidad Autónoma de Galicia la existencia de la política agraria común, la cual plantea los siguientes objetivos. Y esta política agraria de la que hablo aquí en el trabajo está relacionada con normas que son comunes para toda la comunidad europea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta política agraria? Garantizar el abastecimiento de alimentos, garantizar unos ingresos justos a los agricultores, aumentar la competitividad de los productos agrícolas, mejorar la seguridad alimentaria en el país y asegurar la protección del medio ambiente, los cuales buscan incentivar y o fortalecer la calidad de la leche, la carne y los productos derivados de la leche a través de ayudas económicas que brindarán a los ganaderos de la comunidad autónoma como parte de las políticas económicas y agrarias. Y finalmente encontramos el entorno social. ¿Qué nos dice el entorno social? El entorno social nos dice, en cuanto a las características sociales de España, el informe se centrará en 3 características principales: educación, sanidad y pobreza. Toda la información aquí presentada será extractada del documento llamado La situación social en España, informe anual de la política social, que es elaborado por la Fundación 1 y es de mayo de 2014. Fundación 1 de mayo y el documento es de 2014. Uno debe de tratar de buscar los documentos más actualizados que se puedan encontrar en Internet. En este caso en particular, a pesar de que busqué en muchas partes, el documento más actual era del 2014. Y entonces comienzo, pobreza. Según el estudio, en España se encuentra un total para el 2014 de 23 millones de personas en condición de pobreza. Entonces, miren, imagínense, es un país que desde el punto de vista económico tiene un buen Producto Interno Bruto, es decir, y tiene también una buena redistribución o una buena distribución de la parte económica dentro de la población, pero que tiene o está empezando como a entrar en una recesión, lo cual se ve reflejado en el aumento de los índices de desempleo. Y además de eso, si lo miramos o lo contrastamos con esto, además de que hay un aumento del desempleo, también hay un alto porcentaje de personas que se encuentran en condiciones de pobreza y exclusión social. Entonces, miren, no solo los países latinoamericanos sufren de problemas sociales. En el viejo continente, países que uno pensaba, oh, wow, son la panacea, y donde muchos colombianos dicen, no, yo me quiero ir a España a encontrar un mejor futuro, es un país que tiene un elevado índice de pobreza. Según los datos de la RTVE, publicados en el artículo Informe sobre pobreza y exclusión social, que fue publicado el 16 de octubre del 2019, para el 2019 habían 2.5 millones de personas que sufrían de privación material severa. Y para estas personas que sufren de privación material severa no son pobres, son personas que sufren dificultades económicas. Mientras que el indicador de pobreza y exclusión social bajó al 26.1%, siendo este el 7º peor en la Unión Europea. Entonces, miren, a pesar de que España tiene un índice elevado de pobreza y de personas que tienen dificultades económicas, no es todavía ni siquiera el país que se encuentra peor en Europa frente a la pobreza. Debido a que en cifras de desigualdad, en España los ingresos de los más ricos son 7 veces más que los ingresos de los más pobres. Es decir, por €1 que ganan los más pobres, los ricos más ricos ganan 7 euros, haciendo entonces que desde ese punto de vista 2.5 millones de la población, es decir, el 5.4 de los españoles, viven en estado de pobreza severa. ¿Qué otra cosa? Miremos la otra, por ejemplo. Educación. Frente a la formación académica y al acceso de la educación, se encuentra que España se ubica en el último lugar en Europa. Miren, se supone que en los países europeos deberían de ser lo último en educación, el acceso a la educación, la formación, entre otras. Y Europa, comparado con el resto de los países europeos, es el último, es el que peor sistema educativo tiene en todo el continente, en todo el viejo continente, donde su población ha alcanzado la educación superior, lo cual puede estar relacionado con el hecho que España presenta un gasto en educación inferior a la media europea, 5%,
inversión en España, que ha presentado una ligera reducción. Es decir, miren, invierten poco en educación y además de eso, han bajado el presupuesto de inversión en educación. Y así sucesivamente. Entonces, miren que cuando uno hace un análisis PET, es decir, cuando uno busca o trata de hacer un análisis del entorno político, económico, tecnológico y social, uno lo que hace es buscar información relacionada con el país o con el departamento, frente a la parte económica, frente a la parte política y social, y empieza a tratar de relacionar toda esa información con lo que se espera o con lo que, en este caso, ahora sí hablemos de Topita, queremos hacer con Topita, viendo si las condiciones sociales, es decir, las condiciones de todo el entorno, son favorables o no para nuestros planes. ¿Más claro? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Sí, la verdad es que me quedó mucho más claro. Y de acuerdo con el análisis que hizo usted, instructor, Ajá. Blanquilla se encontraba en condiciones favorables para ello o qué se determinó. Pues mira, realmente con base en toda la información y en todos los análisis que hice, porque igual que ustedes, a mí me tocó hacerle las 5 fuerzas, el DOFA, pero me tocó hacerle otras herramientas. La conclusión a la que yo llegué es que la empresa sí está en el momento propicio para generar ciertas ampliaciones o apostarle a algunos proyectos, pero no todos al mismo tiempo. Los proyectos a los cuales yo le aposté en el trabajo fue a poner su propia tienda y que además de eso, amarrado a poner su propia tienda, implementara todo lo de las visitas guiadas y todo lo de llevar a los clientes a la finca para que participaran en el ordeño, la elaboración de los quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que además de eso hiciera algo también muy importante para mí personalmente, y era que parte de esas ganancias adicionales que iba a tener posiblemente por la tienda directa y por las visitas a la empresa, los invirtiera en un producto de innovación, desarrollo e investigación, para que de esa manera pudiera innovar en productos y posicionarse de una forma más competitiva frente a la competencia. Porque es que, listo, puede que los productos de Topita, como son la leche, el queso, la mantequilla, los yogures y las otras cosas, sean muy buenos, sean muy artesanales, pero va a llegar un momento en el cual esos productos o los clientes van a decir, bueno, sí, listo, qué chévere, rico mantequilla de Topita, pero ¿y qué otra cosa puedo comprar en Topita? Y si no hay una renovación de productos, muy posiblemente Topita mantenga los niveles de venta, pero no vaya a crecer. Entonces yo, la sugerencia o una de las sugerencias que hice fue que se hiciera o se invirtiera en investigación y desarrollo. Y digamos que no me fue mal. A los que me calificaron el trabajo les gustó. Pero como les digo, eso ya depende de cada uno, de cuál es la visión o la idea que se tenga de la empresa y cómo se imagina usted que debería de ser ese crecimiento de Topita, por aterrizarlo en nuestro caso. ¿Sí es claro, Julián? La verdad es que es clarísimo, o sea, quedó De re bien nada. Y miren, explicado, chicos, ¿no? Quedó muy bien explicado, digamos instructor. Muchas que gracias. eso es lo que yo espero que ustedes puedan hacer al final, o sea, y no solo con Topita, sino ya para su vida o el día de mañana que ustedes quieran eh, abrir una empresa propia o poner un emprendimiento. Que las decisiones que usted tome, las tome con suficiente información que le permita tomar, entre comillas, una buena decisión. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque es que finalmente el único que nos puede decir a nosotros que sí realmente fue una buena decisión es ponerla a funcionar. Pero la idea es que usted no haga como las vacas, por ejemplo, o como los caballos cuando les ponen las cosas aquí para que solo vean hacia adelante, que el caballo cuando le ponen estas cositas aquí para que solo se vea hacia adelante, el caballo solo sigue la ruta que ve y se va ¡fum! De cabeza, pero no es capaz de observar el panorama completo.
Si usted puede observar el panorama completo con todas las herramientas, puede que tome una decisión mucho más adecuada frente a lo que quiere hacer y no simplemente tome la decisión más rápida porque es que no poseía más información. Digamos que eso es lo que yo espero a futuro, que ustedes puedan hacer eso. Y me quedaría muy contento si al final de todo este proceso, pues, dominan un poco las herramientas, no digo que las dominen perfectas, pero sí dominen las herramientas y sean capaces de hacer esto, hacer un análisis DOFA, o hacer un análisis CAME, o un 5 fuerzas, o por qué no, hacer un PET de una empresa diferente ya real y que puedan determinar aspectos que les ayude a la empresa a crecer. ¿Qué más dudas o preguntas tienen, chicos? ¿Alguien más? Isabel, Gladys, Laura, Snarly, Nini, Lady. No, instructor, quedó muy claro como para mí, sí quedó muy claro. Instructor, yo estaba viendo, Bueno. yo estaba viendo ¿Sí? una noticia donde hablaban, por ejemplo, es que el sector ¿Sí? lechero, o sea, pues para el caso puntual de Topita Ajá. en Colombia, que, o sea, con el Tratado de Libre Comercio que se firmó, ¿Con quién? o sea, que para el 2026 Sí. se ingrese al país, o sea, ingrese a Colombia muchos de estos productos, o sea, ingrese mucha leche de Estados Unidos que pues obviamente viene sin aranceles y que por lo tanto pues va a tener un valor mucho, que podría Más ser mucho económico. más económico que el producto nacional. Entonces eso podría generar, o pues obviamente generaría una gran afectación para el gremio. Por ejemplo, entonces mira, Nina, y todos los demás, ¿eso qué hace? Eso hace, por ejemplo, que si Topita fuera una empresa real y existiera, para el 2026, ¿fue que me dijiste? Sí, señor. Listo, entonces eso le implicaría a Topita, si fuera una empresa real, el tener que pensarse en cómo innovar o cómo seguir siendo actual como empresa agroindustrial dedicada a la producción de leche, y que cuando llegue el 2026, el hecho de que ingresen productos con bajos aranceles y más económicos no la afecte a ella en sus ingresos. Porque si Topita al 2026 sigue pensando solamente que va a vender leche, queso, mantequilla y flanes, pues indudablemente el ingreso de estos productos con libres de aranceles van a hacer que Topita se quede en el aire y sin ingresos. Entonces, ¿qué podemos hacer a futuro para que Topita no le pase eso? Eso que Nini acaba de hacer, por ejemplo, al buscar ese tratado de libre comercio, es algo que, o es lo que se espera que uno pueda hacer con un análisis PET, poder mirar cuáles políticas, cuáles tratados, qué situaciones a futuro me van a afectar como empresa, ya sea hoy, en la actualidad, o ya sea mañana, en mi futuro. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, les voy a pedir que hagan un análisis PET de Topita, pero para que no se vayan a llenar de cosas, hablen dentro de cada uno de los ámbitos, es decir, dentro del político, dentro del económico, dentro del social y del tecnológico, solo de 2 aspectos. Entonces, por ejemplo, Nini, dentro de la parte económica ya tiene uno, ese tratado de libre comercio. Solo tiene que decir con quién es el tratado de libre comercio, cuándo inició, cuándo se espera que se den se liberen los aranceles, etcétera, etcétera. Y solo le faltaría buscar otro aspecto dentro de la parte económica que haga relación a lo que Topita hace como empresa. Y lo organizan bien bonito en un documento. 2 variables por cada una de ellas, solo 2. No se vayan a poner a hacer unas cosas muy largas porque uno se encarreta y empieza a buscar información, y eso queda una chorrera de información. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O estamos bien y claros? Estamos claros. Bueno, me alegro. Ya saben, chicos, si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden escribirme por el chat, que yo con mucho gusto se las aclaro. No siendo más por hoy, chicos, espero que tengan una excelente tarde. Vayan, almuercen, descansen, reposan, hagan lo que tengan que hacer antes de su seminario de SIGO, que les queda 1 hora. Amén. Y les deseo un excelente fin de semana también, porque el que viene también es un puente. Y cuídense, por favor.
Muchas gracias, instructor. Igualmente, Gracias. instructor. Gracias, Buena tarde. instructor. Feliz día para usted. Gracias, Muchas igualmente, gracias, chicos. Nos instructor. vemos Bien, el otro gracias. miércoles. Gracias, instructor. Feliz día. Gracias.